Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre, agradecido, muy agradecido con el Señor por concedernos esta nueva oportunidad de volver a estar con ustedes compartiendo todas estas preciosas enseñanzas de interés trascendental en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma, dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, y en el versículo 36 dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que hace el Señor cuando abrimos su palabra. El Espíritu Santo nos orilla a nuestro Señor Jesucristo para que seamos, ¿qué? Libres. Si el Hijo nos liberta enseñándonos su revelación, su palabra, seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de todos estos sistemas de engaño y de mentira, religiosos, económicos, médicos, educativos, de organización social en la ciudad, libre de todo eso, y entraremos en una experiencia de establecernos en lo que es la voluntad del Padre y el reino de los cielos. Vamos a seguir estudiando entonces ese tema que empezamos ayer, tan apasionante, queridos amigos, y que es tan poco conocido por la gente, y en donde el engaño ha hecho su agosto en todos los meses del año, la muerte. Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto,
No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que pervirtieron la santa y eterna ley de Dios, pasando el día de sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles del Señor Jesucristo, no fueron los discípulos del Señor Jesús, fueron los altivos, altaneros y arrogantes papas los que cambiaron, los que adulteraron y pervirtieron la santa y eterna ley de Dios. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un mandamiento eterno. El 4.º mandamiento, allí escribió Dios: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es sábado para Jehová. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de Dios. Esa no se la inspiró el Señor a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún rey, a ningún sumo sacerdote, a ningún potentado. Eso no es como enseñan las iglesias cristianas y evangélicas, que son las leyes mosaicas. Eso son las leyes que escribió Moisés. Ningún Moisés escribió la ley moral, queridos amigos. Él la escribió Dios. Esa no se lo inspiró el Señor a Moisés, ni tampoco la escribió Moisés. Veamos en la escritura para ver. Y escribió Dios todas estas palabras. No solamente la escribió, las proclamó, queridos amigos, con su Hijo allá en el monte de Sinaí. Los dos proclamaron la ley de Dios con su voz. Se oyó en medio de los truenos, los relámpagos, la humareda y la candelada y todas las centellas, queridos amigos, allá en medio del monte de los olivos, el monte de Sinaí. Allá se oyó la voz de Dios enumerando y enunciando cada mandamiento en la medida que lo iba enunciando, lo iba escribiendo el Espíritu, que es el redactor de Dios, que es el escritor de Dios, queridos amigos. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Así que la ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Y todo lo que Dios hace es eterno. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14. Dice el Señor allí, a través del sabio Salomón, he entendido, dice Salomón, con esa capacidad de razonamiento y de entender. Nadie más podía entender como Salomón lo entendía, para poner el Espíritu Santo a decir estas cosas. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas altaneros, orgullosos y arrogantes, no le temen a Dios. No le tienen miedo a los juicios y a las plagas que dice el Señor aquí en su libro, que le va a echar a todo aquel que le quite, que le ponga, a todo aquel que demuela, a todo aquel que remodele, a todo aquel que maquille su palabra. Dice que le va a echar las plagas escritas en este libro, pero más hostiles, más atrevidos, más temerarios son esos que dicen llamarse disque pastores y pastoras, y que son disque cristianos y evangélicos, y también disque protestantes, que no protestan por absolutamente nada, que le están enseñando a la gente, están adiestrando a un mundo, están amaestrando a muchos en la rebelión, enseñándoles doctrinas de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó clavada en la cruz, que cuando Cristo murió en el Calvario la ley quedó abolida, que no estamos bajo ninguna responsabilidad de obedecer
esas leyes. Y miremos a nuestro alrededor. Aquí están los frutos de esas predicaciones, queridos amigos. El mundo lleno de ¿qué? De sodomía. El mundo lleno de ¿qué? De crimen. El mundo lleno de robo. El mundo lleno de corrupción. El mundo lleno de idolatría. El mundo lleno de toda clase, queridos amigos, de pecados por esas predicaciones de estos que dicen ser disque seguidores del Señor Jesucristo. El Señor nos dice en su palabra, y escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en el libro de Santiago 1:17, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde trajeron eso de que la ley fue cambiada y que yo tengo poder y que tengo autoridad, como dice el Papa, para quitar y cambiar, y que Cristo me dio autoridad y que yo también tengo autoridad y que con la autoridad también de los apóstoles yo puedo hacer lo que me dé la gana con la palabra de Dios? ¿Dónde está escrito eso, queridos amigos? ¿Dónde lo dijo Cristo? ¿Dónde dijo que él iba a mandar un poder tal? Él sí habla de ese poder, él sí habla del sistema romano papal, queridos amigos. El Señor sí advirtió al mundo, como hemos estado estudiando acerca de la existencia de ese poder que iba a quitarle y a ponerle a su palabra, y que iba a blasfemar contra el cielo, contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu, y que iba a matar a los que se opusieran a él y a los que quisieran ir y enseñarle a la gente la verdad. El Señor Jesucristo sí advirtió de eso. Así que escrito está, es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. No soy pastor de nada, tampoco soy profeta, no me declaro tampoco como dicen otros, disque apóstoles. Yo no soy tampoco apóstol, tampoco soy, queridos amigos, ningún evangelista. Simplemente una voz en medio del desierto de la incredulidad y la corrupción de este mundo, que clama a ustedes y al mundo entero: enderecemos los caminos de nuestro Padre eterno y preparémonos para venir al encuentro de nuestro Dios. Oigan todas las palabras que contiene el cuarto mandamiento. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice el Señor: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El único día al cual Dios santificó es el sábado. Lo apartó de entre todos los días de la semana. Y al único día al cual Dios bendijo es al sábado, queridos amigos. Lo llaman mi día santo. Como escrito está allá en el libro de Isaías, en el capítulo 58 de Isaías, en el versículo 13 y 14, oiga lo que dice el Señor allí en su revelación, en su palabra: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Qué dice el Señor en su revelación, en su palabra? Lo único que Él manda a venerar es el día sábado. Lo venerares. No, el Señor en ninguna parte manda a venerar estatuas, ni muñecos, ni muñecas. Lo que más odia es Él. Como dicen los curas, cuando la gente le va y le dice: Padre, ¿verdad que nosotros adoramos imágenes? ¿Verdad que es malo adorar imágenes, Padre? Le va a decir: no, nosotros no las adoramos, nosotros las veneramos, nosotros las honramos. Nosotros, bueno, le endulzan la pera, le calman la conciencia a la gente, y la gente se va a tirarle, ¿qué? A tirarle camándula al muñeco y a la muñeca, y a creer que el muñeco le entiende. Como dice el Señor: no hay peor ni más humillante, ni más inmunda idolatría que la de adorar la obra de sus propias manos. Eso es lo que hacen los hombres. Hacen el muñeco y después lo adoran. Lo hicieron ellos. ¿Por qué no se adora usted mismo? Porque es que usted lo hizo. Como dice el Señor: maldito el hombre que haga un muñeco de esos. Y allá está el hombre que hace los muñecos del Señor de los Milagros. Vayan, adoren al que hace el muñeco del Señor de los Milagros, que vive en Palmira. Allá está en Palmira. Allá en Palmira está ese sí los puede ver y les puede oír.
vayan a pídanle la súplica, hasta de pronto les da una moneda, ese ahí les puede dar una moneda, pero ese muñeco, no, queridos amigos, es un pedazo de fibra de vidrio, ya no es yeso, porque ya ahora lo hacen livianito en fibra de vidrio. Léalo, está en internet, ahí está esa historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos, y lo pintan, lo maquillan, le ponen más sangre, le ponen heridas, le abren roto, le abren hueco y la gente, ay, pobrecito, ay, pobrecito. Queridos amigos, dice el Señor que todo eso que entontece, que todo eso embrutece, que todo eso infatúa, es decir, hace perder la razón a la gente no entiende, la gente no se da cuenta. Si retrajeres del día sábado tu pie, dice el Señor, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tus propios, tu voluntad, ni haciendo tus propias ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre. Es en Dios, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, y por qué estamos aquí, y para qué estamos aquí, y qué tengo que hacer para ser salvo. Eso es lo que el Señor nos dice, que debemos recuperar esas raíces naturales. Conocer en su palabra el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí te envío la historia profética, queridos amigos. Este libro fue inspirado en más de 2000 sueños y visiones a Elena G. de White en el año de 1858 y salió a la luz en el año de 1881. Ella murió en el año de 1915. Aquí está. O esto es de Dios o esto es del diablo. Pero Dios no hace nada en asociación con Satanás. Y como decían los viejos, para la verdad, el tiempo. Y aquí el tiempo nos está dando, queridos amigos, la evidencia de que esto fue revelado por el Señor Jesucristo desde el lugar santísimo, el santuario celestial, porque vamos en el capítulo 37 de este libro que contiene 43, y en la página 647, ahí está lo que está viviendo el planeta Tierra en esta hora. ¿Quién produce las pandemias, la enfermedad y todo lo que estamos viendo, y la debacle en la salud y todo eso? Aquí lo dice Satanás, queridos amigos, aquí, léalo. Y lo que viene, porque es apenas el principio de los dolores. Te lo envío gratis para que lea. Aquí está la historia del papado, quién impuso el papado, cómo surgió el papado, cómo fue que el papado vino a la existencia, cómo se volvió poderoso el papado, cómo fue que persiguió durante 1260 años a la Biblia y a los santos del Altísimo y se emborrachó con la sangre de ellos. Aquí está esa historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Aquí está la historia de los Estados Unidos como la hemos estudiado. Aquí está, queridos amigos, cómo va a ser el fin de la historia de la humanidad y el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin del conflicto, la destrucción de Satanás y de todos sus demonios, y también la destrucción de todos los que se han ido detrás de él en su rebelión y le han seguido como secuaces en oponerse al mensaje, al pueblo, a la ley y a Dios, queridos amigos. Y te la envío gratis, papá, mamá. Quiero decirte, gratis te la envío. Y les recuerdo, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería.
Esto, queridos amigos, no ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de nuestro Señor Jesucristo de la historia. Antes que los eventos ocurran, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Es el libro más maravilloso que usted habrá leído en su vida. Y desde ya le digo, después de usted haber leído esta historia profética, no volverá a ser el mismo, no volverá a ser el mismo. Su vida tendrá que dar un cambio 200%, queridos amigos, en su vida. Ya usted no volverá a ser la misma persona, ya habrá recibido una información que le va a sostener el Espíritu Santo en su mente, que le va a clavar allí, en el disco duro de la médula de su cerebro, queridos amigos. Eso es lo que el Señor ha dicho, porque Él dice que su palabra, su gloria llenará la tierra de la misma manera como el mar llena la tierra, como las aguas del mar. Estamos estudiando entonces acerca de la muerte, queridos amigos. Ese tema que es con el que el diablo más engaña al mundo, es con el tema de la muerte. Con eso está arrastrando al mundo. La gente cree, muchos creen, como allá en el gran país de la India, hay millones de personas, queridos amigos, que viven con la creencia de que al morir sus almas pasarán a otro cuerpo humano o de animal, y consideran que la vida es un ciclo incesante, interminable, de muchas vidas de purificación antes de poder llegar a formar parte de la divinidad o la perfección absoluta. A eso le llaman la rueda del samsara, queridos amigos, infinitamente. Y ahí le hacen disque regresión y que yo fui, usted fue en la otra vida, fue un capitán, fue una emperatriz, el otro fue un gran comerciante, el otro fue un gran potentado. Cuando ellos enseñan que puede reencarnar en un puerco si es glotón, que puede encarnar en un pavo real si es orgulloso, que puede encarnar en un tigre si es violento y malgeniado, en fin, todas esas fábulas, todos esos engaños, todas esas mentiras, queridos amigos, que le enseñan a la gente de la reencarnación. Pero la Biblia no habla de reencarnación, así como tampoco la Biblia habla de que se van para el cielo o que se van para el purgatorio, que si son buenos se van para el cielo, que si son malos para el infierno, que si son medio buenos para el purgatorio, y que si se mueren sin bautismo se van para el limbo. No aparecen esas palabras, queridos amigos, en la Escritura. Solo el Señor habla del cielo, habla del infierno, pero para referirse a la tumba, al sepulcro. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, y vamos a hablar un poquito hoy sobre el infierno. Entonces, en la China, eso allá en la India, ¿no? Ese es el principio fundamental de lo que llaman la reencarnación allá, que va pasando usted de ciclo en ciclo y nunca va, nunca, porque si es una rueda de un círculo en donde la gente está girando ahí eternamente y nunca va a salir de allí. Ese es el principio fundamental de la reencarnación, aceptada por el hinduismo y por otras religiones orientales. Pero allá en la China, millones rinden culto a sus antepasados para ganar la simpatía de los espíritus de los muertos, porque según ellos intervienen en los actos y asuntos de los vivos. En la antigua cultura egipcia, como ustedes lo saben muy bien, allá en Egipto, queridos amigos, los muertos eran embalsamados y guardados en sarcófagos muy especiales, pues consideraban que las almas de los muertos, después de purgar sus penas, volvían a buscar su cuerpo, y por esto los conservaban de tal manera que no se descompusieran prontamente. Eso da risa, queridos amigos, de ver cómo el diablo, de manera tan estúpida y tan tonta, ha engañado a tantos, y eso creen ellos que es verdad. Y lo enterraban con la mujer, y lo enterraban con los sirvientes, y lo enterraban con riqueza, y le daban comida, y todo eso lo metían allá, queridos amigos, a esa pirámide, a ese monumento funerario. Así que tanto en tierras paganas como en los países cristianos,
El espiritismo, al espiritismo que se lo maneja Satanás en persona, asegura que es posible comunicarse con los espíritus de los muertos. El diablo le dice, no, yo tengo cómo comunicarme allá, línea directa para comunicarme con Bolívar, con Gregorio Hernández, con la Virgen María, con Simón Bolívar, para comunicarme con el muerto que sea, para comunicarme con el que está en el más allá. Y el diablo mismo hace creer al mundo, por ejemplo, que un hombre que se llamaba un sirviente del diablo, que lo que hizo fue impulsar al mundo y odiar a Cristo, que fue Thomas Paine. El diablo se ha aparecido disfrazado de ángel de luz y le ha dicho ahí a los espiritistas que están allí que Thomas Paine está en una esfera superior a la de Cristo, que Thomas Paine está en la séptima esfera y que Cristo apenas está en la sexta. Entonces, de esa manera la gente cree todas esas mentiras y todos esos engaños, queridos amigos. Así que, por su parte, el sistema romano papal enseña a sus fieles a invocar la ayuda de santos muertos siglos atrás con la y ahora, porque hay muchos creen que no. A mí, como decía por allá ¿quién era? Sí, alguien decía, hablando de los muertos, que se había muerto una hermanita y decía, yo tengo un angelito en el cielo. Y así dicen muchos, dicen, no, mi madre me ayuda, mi papá me ayuda, yo lo invoco a él y se ganan la medalla de oro, y esta la dedico a mi hermano, se la dedico a mi papá, se la dedico a todos, padre, madre, todo esto es para ti, todo esto es por ti, para ti, gracias por ayudarme. Y otros cogen, queridos amigos, el número de la lápida, el número de la lápida, el número de la tumba, y van y hacen el chance de la lotería porque de pronto me hacen ese favorcito y ellos me están ayudando, ellos me están cuidando. Cuando están en le piden al muerto, le piden a la muerta. Queridos amigos, eso lo trajo el papado del paganismo. Mantienen entonces a la gente, les enseñó a invocar a esos muertos con la creencia de que están en el cielo y pueden interceder por los vivos que están en este valle de lágrimas. Al mismo tiempo, mantienen a sus feligreses con el temor constante de que al morir pasarán enseguida a un purgatorio de fuego donde pagarán por sus pecados para luego ser admitidos en la gloria celestial. Se predica también que si los malos no se arrepienten nunca de sus pecados, entonces su destino final será un infierno de fuego eterno, en donde serán atormentados eternamente por todos los demonios. Qué tremendo, queridos amigos, lo que no es tener la información, lo que no es conocer la verdad. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del diablo? Escrito está ya en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 de Ezequiel, nos dice el Señor hablándonos acerca de Satanás. ¿Cuál será el destino de Satanás? Le dice el Señor a Satanás. Dice con la multitud. Escrito está en Ezequiel 28, 18. Dice el Señor a Satanás, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, tu cuerpo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. ¿De dónde va a sacar fuego Dios? De en medio de Satanás, el cual te consumió. Cuando algo es consumido es que se gastó el fuego en él, se acabó, se consumió la materia, todo lo que había que quemarse se quemó. ¿Y qué quedó? Nada, no quedó ni humo. Así nos dice el Señor aquí que él sacará fuego de en medio de ¿quién? De en medio de Satanás, que te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te ven. ¿Qué va a hacer Satanás? Ceniza. Y sigue diciendo el Señor, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Es como, pasó algo aquí. ¿Qué pasó? Ay, que pasó como eso será Satanás. Espanto, como una sombra que pasó y para siempre dejarás de ser, queridos amigos. ¿Qué dice el Señor de Satanás? Escrito está en el versículo 14, en el capítulo 14 del libro de Isaías. Dice al Señor, más hablando de Satanás, queridos amigos, dice el Señor en el versículo 15 del capítulo 14 de Isaías, mas tú derribado eres hasta el Seol, es decir, hasta la tumba, a los lados del abismo. Será echado, queridos amigos, perecerá, será matado, será destruido Satanás. Entonces allí nos dice
le enseñan a la gente que se van a ir al infierno y que allá el que va a atormentar es Satanás y que el fuego es eterno y que los va a tener con su tridente volteándolos y azuzándolos y castigándolos y todo. Queridos amigos, eso no corresponde con la justicia, ni con el amor, ni con la misericordia de Dios. ¿Creen ustedes que es justo de parte de Dios que un hombre muera a los 20 años por ser un sicario, por ser un asaltante o un criminal, muera en una de esas acciones, queridos amigos, a los 20 años, y que por los delitos, por muchos que haya cometido, sea merecedor de una eternidad de castigo, sea merecedor de una eternidad de tormento eterno? Eso no corresponde a la justicia de Dios, queridos amigos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Ahora, el Señor nos dice que el diablo va a ser destruido. ¿Será que se puede concebir un infierno sin diablo? No enseña el papado y no enseñan las iglesias paganas y el mundo pagano que el diablo es el administrador del infierno, que él es el que atormenta con sus demonios a los que van allá según esas enseñanzas. Si no hay demonio, entonces ¿quién es el que va a administrar eso? ¿En dónde está el infierno? ¿En dónde queda el infierno? Algo más. ¿No sería mejor y no sería más justo que el primer atormentado en ese infierno fuera el Satanás, que hizo cometer todos los pecados y tentó a todos los que allá van, y que él es el culpable y el responsable de que ellos estén allí? ¿No sería más lógico y más sensato decir que el primero que debería de estar y ser atormentado allí en el infierno es Satanás? Para pensar, para decidir y para vivirlo, es lo que nos dice el Señor. Así que no importa, queridos amigos, la creencia que el hombre tenga, siempre se teme al momento de la muerte. Este ha sido uno de los grandes misterios para el hombre, y la pregunta ¿qué hay más allá de la muerte? Interesa a todos sin excepción. Entonces vamos a tratar de contestar esa pregunta en esta tarde, como lo hicimos ayer, queridos amigos. Y estábamos hablando ayer de Lázaro, ¿verdad? Y quedamos en Lázaro, allá en el capítulo 11 del libro de Lucas. Traiga la Biblia, abra la Biblia, vea lo que dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 11, en Juan capítulo 11, entonces quedamos en que el Señor Jesús oró al Padre, habló con el Padre, no rezó. Vamos a rezar aquí como enseñó el papá, la novena. Vamos a rezar la novena a Lázaro y a echar allí. Ustedes me responden esto. ¿Quién se inventó esas oraciones? ¿Quién se inventó los rezos? Eso no lo inventó el papado, los rezos no lo inventó el papado. El Señor Jesús nos dice aquí en su palabra que cuando Él estuvo aquí en este planeta, ya eso existía, y no había todavía el papado. Faltaban 500 años para que apareciera el papado en este planeta. Oiga, dice el Señor Jesús allá en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, versículo 7, dice el Señor: y orando no uséis vanas repeticiones, que es rezar. Rezar son vanas repeticiones. El Señor dice orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué dice el Señor aquí? No se hagan semejante a los paganos. Es decir, ¿de dónde vino el rosario? ¿De dónde vino el rezo? ¿De dónde vino el culto a los muertos? ¿De dónde vino la novena? ¿De dónde vino eso de creer que el infierno? ¿De dónde vino eso del purgatorio? ¿De dónde vino eso del limbo? ¿De dónde vinieron todas esas mentiras diabólicas? Queridos amigos, del paganismo. Y allá las trajo el papado y se las montó ¿a quién? Al cristianismo, queridos amigos, y prostituyó al mundo en todas esas doctrinas de demonios. Entonces el Señor le dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, dice el versículo 43, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Cómo dice el Señor Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro, que era santo, que era, queridos amigos, el mejor amigo que Cristo tenía en este planeta? ¿Dónde estaba Lázaro, por el cual el Señor nos dice allá en el versículo 35 que lloró? Jesús lloró. El texto más corto de las Escrituras es el de Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. ¿Dónde estaba aquel amigo amado y querido por Jesús por el cual él lloró? ¿Dónde estaba?
¿En el cielo? ¿En el purgatorio? ¿O dónde? ¿Dónde estaba, queridos amigos? ¿Qué le dice el Señor a Jesús? ¿Qué le dice el Señor a Lázaro? Baja, Lázaro, baja rápido. O Lázaro, salga de allá del purgatorio. Así dice la Escritura. ¿Qué le dice el Señor? Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? Allá dentro del sepulcro. Allá en el sepulcro estaba, queridos amigos. Y sigue diciéndonos aquí. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir, queridos amigos. ¿Dónde estaba Lázaro? Allí, lo que enseña la Biblia. Dios no se contradice. El que contradice es el diablo, y el que contradice son todos sus agentes. Todas las iglesias cristianas y evangélicas que se montan en las mismas doctrinas satánicas que trajo el sistema romano papal del paganismo, y el que contradice la Biblia es el sistema romano papal, y de eso ha intoxicado al mundo. Como dice el Señor, tiene borracho al mundo con ese vino de su fornicación, con esas doctrinas de demonios. Ha intoxicado mortalmente al planeta Tierra. Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? Allí, queridos amigos. No dice el Señor, baja Lázaro, baja ya. Tampoco dice el Señor, alma de Lázaro, venga del cielo y métase acá, a donde está el cuerpo de Lázaro. No, el Señor llama a Lázaro, porque ya leímos ayer y estudiamos ayer que el Señor dice que la muerte es un ¿qué? Un sueño, queridos amigos, es un sueño, en el estado totalmente inconsciente. Su envidia, su odio fenecieron ya, y dice el Señor, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El polvo vuelva al polvo que lo dio, y el espíritu de vida vuelva a Dios que lo dio. Dos cosas, polvo y el espíritu. Eso somos nosotros. Llegará el día entonces en que el mismo Dios llamará a su pueblo, le pondrá otra vez el soplo de vida ahí, y será la persona, queridos amigos. Recuperará ¿qué? Su memoria, recuperará su amor, recuperará su conocimiento, recuperará su amor a Dios, recuperará, queridos amigos, lo que fue en esta tierra en su experiencia cristiana. Y de igual manera los impíos, de igual manera los malos, los que mueran ahí se levantarán con su mismo ímpetu, con sus mismos pensamientos de maldad, con su mismo todo, queridos amigos. Es como si a la hora de la muerte, el Señor nos quitara el cassette o la memoria y la guardara allá en su departamento de sistematización que Él tiene en el cielo, y el día de la resurrección vuelve y lo pone. Y la persona se le da un cuerpo, dice el Señor, de eterna juventud, para vivir una vida eterna, porque creyó en que Cristo es su Salvador, y el que cree en Cristo tiene vida eterna, como escrito está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, creyó en el Hijo, tiene vida eterna. Entonces, el Señor nos dice que la muerte o la tumba o el sepulcro, que es lo mismo, infierno, sepulcro, Hades, Seol, tumba, esas son palabras sinónimas, queridos amigos. Es la misma cosa. La palabra infierno en griego es tumba, es sepulcro. En otras palabras, el lugar de los muertos, así se le llamaba al infierno, queridos amigos, que el papado viene y lo trae y lo acomoda de acuerdo a la doctrina pagana de allá, traída de dónde trajo eso del infierno el Papa, queridos amigos. Eso no se lo inventó el Papa, eso tampoco es bíblico. ¿De dónde lo trajo? Eso es pagano, todo lo del papado es pagano. Por eso hemos dicho que el papado es cristiano en apariencia, pero pagano en esencia. Escrito está en el libro. Pero les digo, es imposible abrir la Biblia y mirar todas las doctrinas de la Biblia sin tener que mirar las enseñanzas que el papado ha cómo ha intoxicado al mundo, cómo ha pervertido la Biblia, la palabra de Dios. Escrito está ya en el libro de Daniel. Mire dónde vino el infierno. Daniel capítulo 3, en el versículo, en el capítulo 3, vamos a mirar el texto después, pero les cuento brava y brevemente qué es lo que dice allí ese capítulo. Dice que este rey Nabucodonosor mandó a levantar
una imagen, mire dónde vienen las imágenes, y como para el culto pagano y para el culto caldeo y para el culto en Babilonia, si no había imagen no había culto. De igual manera en la iglesia católica, si no hay muñeco no hay culto, si no hay muñeca no hay culto, tiene que haber muñeco tienen que haber muñecos y muñecas para poder que haya culto. Si no hay muñecos ni muñeca no puede haber culto, así de simple. Para los paganos igual, si no había un muñeco, no se podía hacer culto. Había que tener el muñeco para poder hacer culto. Entonces nos dice aquí que este rey mandó pues a la gente a que adoraran esa imagen. Y dice en el capítulo 3 del libro de Daniel que mandó a traer la orquesta, los músicos, mandó a traer los bufones de Satanás, a todos los cantantes, porque esa es la impresión, como ahora, queridos amigos, así como los políticos y los religiosos traen música y ponen batería y enrumba a la gente, así hizo Nabucodonosor, también hizo traer la música, queridos amigos, porque forma parte del culto. Y él dice entonces, el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Capítulo 3, versículo 11, que el que no se arrodillara ante esa imagen, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que ellos sonó la música, permanecieron firmes, porque ellos sabían el mandamiento que dice: no adorarás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la... Sabían el mandamiento, queridos amigos. Ahora la gente ignora. El Papa manda que adoren el muñeco y todo el mundo le tira al suelo. El Papa manda que le besen la mano y todo el mundo va a lamberle la inmunda mano. Queridos amigos, aquí dice la Escritura. Vinieron entonces y le dijeron: Señor Rey, Su Majestad, estos hombres no se arrodillaron cuando usted mandó que sonara la música. Y entonces viene el rey y les dice el rey, se enojó. Es verdad, Sadrach, que eran muy queridos para el rey. Eso eran importantes en su reino, porque eran sabios, eran hombres bendecidos por Dios allá, que Dios los usaba para que dieran el mensaje en Babilonia. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina se arrodillen. Y entonces le respondieron estos hombres, y el rey les dijo: si no adora la estatua, entonces los voy a echar al horno. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios? No hay ningún Dios que te pueda librar, los pueda librar a ustedes de mis manos. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya está claro en nuestra vida. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, queridos amigos. Y nos sigue diciendo, disculpen, nos sigue diciendo allí que eso enojó. Miren el desafío tan grande que le hicieron a este rey, que era el todopoderoso del planeta Tierra, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, nada más ni nada menos. Entonces dice que el rey se enojó. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Tremendo, querido amigo, esta historia. Y aquí está. Dice que, mire lo que dice: ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, queridos amigos. Más de lo acostumbrado. Es decir, ya era una costumbre en Babilonia usar el horno. ¿Para qué? Para quemar a los enemigos del rey, para quemar a todo el que desafiara la autoridad del rey, para quemar a aquel que se opusiera al mandato del rey. Eso es
el infierno, queridos amigos. De ahí viene el horno ardiente, el infierno. Allí eso lo trajeron el papado entonces de Babilonia, porque lo usaban en Babilonia para inventarse el cuento del infierno, el horno de que tenían allá en Babilonia para destruir a los enemigos. Entonces el Papa viene y le enseña a la gente: cuando lo excomulga, te voy a mandar al infierno, dice el Papa. Cuando si eres malo, te vas a ir al infierno. Si te opones a la autoridad de su santidad, te vas a ir al infierno. Y allá trajeron de aquí, de Daniel 3:19, fue donde el Papa trajo, queridos amigos, la idea, el concepto y el modelo del infierno como un fuego ardiendo eternamente 7 veces, quiere decir toda la candela que hubiera, queridos amigos, allí está. El Señor nos dice que infierno no hay, no existe ningún infierno, queridos amigos. El mismo Señor Jesús, el papado en el credo que tiene, ha hecho, dice que Cristo vino, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo estuvo en el infierno? Según el concepto del papado, Cristo estuvo en el infierno porque es la tumba, pero no en el concepto del papado, que es donde están morando y viviendo los demonios. Vamos a mirar eso, si Jesús estuvo en el infierno o a dónde estuvo Él. Si a la hora de Él morirse, que era santo, que era Dios, que era nuestro Redentor, que era nuestro Salvador, que era santo, puro, bueno, perfecto, que no cometió ningún pecado en todos sus 33 años de vida. Queridos amigos, ¿para dónde se fue Jesús a la hora que murió ese viernes? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde del viernes del año 31 de nuestra era. ¿Para dónde se fue Jesús, queridos amigos? Escrito está allá en el libro de Juan, en el capítulo 20. Vamos a ver para dónde se fue Jesús cuando murió. Si se fue para el infierno, como dice el papado, si se fue para el purgatorio, como enseñan también ellos, o si se fue al cielo de una vez, se fue directo al cielo. Vamos a leerlo. Escrito está en Juan capítulo 20, versículos 13 y 14 en adelante. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Juan 20, queridos amigos. Oiga lo que nos dice aquí. 13, dice: y le dijeron los ángeles que estaban allí, que movieron la piedra para que Jesús saliera, porque ya hemos dicho, a Jesús no lo resucitó el Padre. A Jesús no lo resucitó el Espíritu. Jesús se resucitó él mismo. Vino el arcángel Gabriel, o mandado por el Padre, y lo llamó. Tu Padre te llama. Y Jesús oyó la voz y se resucitó él, como él lo había dicho. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque ya él era Dios. Y como dice, en él es la vida. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida eterna. Yo soy. Él es vida. Él tiene vida en sí mismo. No vida prestada por el Padre, ni vida, queridos amigos, dependiente del Espíritu. Es vida propia, vida. Él tiene poder para dar vida, porque Él es el creador. Por Él fueron hechas todas las cosas. Es interesante leer la Escritura y entender esto. Dice entonces aquí la Escritura: vio María Magdalena a estos ángeles y le dijeron a María: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió María y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella vio a Jesús allí, pero ella no creía que era Jesús, que estaba muerto según el concepto de ella, lo habían llevado. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Maestro. Se arrimó a donde él y él le dijo: María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Dónde estaba Jesús?
cuando se murió a las 3 de la tarde, ¿para dónde se fue Jesús de 3 de la tarde del viernes a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana del domingo? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? No había ido al Padre, no se había ido para el cielo, no se había ido al cielo, se fue al cielo, no se le salió el alma para irse. Era Cristo, queridos amigos, hombre, persona, integral, total, resucitado, hombre. Eso era lo que era nuestro Señor Jesucristo, y no se había ido al cielo. Apenas le dice aquí a María: no me toques, María, porque aún no he subido a mi Padre a darle la nueva buena de la redención consumada, a llevarle las primicias de toda esta obra de redención, para recibir la aceptación de mi sacrificio de parte de mi Padre. Voy para allá ahora. Vamos a leerlo aquí. Dice, Jesús le dijo: no me toques, María, porque aún no he subido a mi Padre, queridos amigos. Entonces, ¿para dónde es que van los muertos, queridos amigos? Para ninguna parte. Se quedan ahí esperando ¿qué? La resurrección. Y dice Jesús entonces: ve a tus hermanos y diles, a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Queridos, voy para allá, voy al Padre. Dice que Jesús fue y después regresó y se quedó aquí 40 días con los discípulos. Queridos amigos, el Señor nos habla desde la resurrección, y después se fue Él solo. Queridos amigos, ascendió, lo vieron ascender y se fue yendo hasta que las nubes lo cubrieron. Escrito está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, cuando Cristo venga en su segunda venida, oiga lo que va a pasar, porque el Señor mismo, Cristo, la vida, la eternidad viene, queridos amigos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, queridos amigos. Cristo no va a tocar esta tierra, queridos amigos. ¿Qué nos dice la Escritura aquí? Nos dice claro la Escritura que el Señor viene ¿a qué? A resucitar, a levantar. Aquí, en el conflicto de los siglos, en la liberación de los santos, que se llama el capítulo, dice que Jesús llama a sus muertos. Allá, desde el cielo los llamará, Él desde las nubes de los cielos los llamará. Despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Queridos amigos, dice que por toda la tierra repercutirá el sonido de las tumbas abriéndose y de los hombres levantándose y marchando como un inmenso número, como la arena del mar, por toda este planeta y la tierra, de todos los siervos de Dios que murieron a través de las generaciones y de los siglos, y que estaban presos en la cárcel de Satanás, como dice el Señor allá en Isaías capítulo 14, que la muerte es nada más que la cárcel donde Satanás tiene prisioneros a los fieles de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en el libro de Isaías 14, versículo 17, hablando de Satanás, dice que éste puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Queridos amigos, a todos los que arrebató con la muerte, nunca abrió la cárcel. La muerte es la cárcel de Satanás, y Cristo viene a libertarlo. Por eso Él es libertador. Y el que crea en mí, dice el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la gran promesa, porque Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Queridos amigos, nada más de engaños ni de mentiras. Dele una patada a la idolatría, al engaño y a la mentira del sistema romano papal y de algunas iglesias protestantes y evangélicas que enseñan que a la hora de la muerte los buenos se van al cielo, los malos se van al infierno, los medio buenos o medio malos se van al purgatorio, y que los que no se bautizan se van para el limbo. Mentira, engaño, falacia. La manera y la forma de despreciar el consejo y la palabra tan hermosa, tan perfecta de nuestro Padre eterno. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a los niños
traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender como lo estamos estudiando, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios los bendiga. Les envío totalmente gratis. Si no vio este programa, véalo en repetición mañana a las 9 de la mañana. O si no, en Facebook, en la dirección, escrito está con Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre